Good night. May the moon watch over. Buenas noches. Is something wrong? Dunkus wasn't here tonight, yet he's the one who invited us to stay. I also saw one of the elders sneaking out of the You village. think they're hiding something from us? I don't know. But since they don't want to share their knowledge with us, I hope you know what you're doing. We shouldn't get angry with Dunkus. if we remain unseen, everything will be fine. Let's go before we lose them. Sigo a los ancianos. After I'd like to speak to you. Y hay un comerciante. I have items you might like. Here they are. Let's try not to be detected. Son peligrosos, eh. Mierda, ¿qué hago? Why don't the creatures attack them? I don't know. Are they guarding this place? If they're trained to guard it, this must be a very important place. ¿Dónde están? Han entrado como en una cueva. ¿Nos vamos a tener que pegar con estos? No hay problema, pero prefiero no hacerlo. A ver. ¿Dónde está? Ah, está por aquí. Shh! I hear something. We found them. Let's be as discreet as possible. They are below. Get down or we'll be seen. Está, joder, otra cueva grandísima, ¿eh? A ver, aquí te vale. Simplemente creo que están pidiendo consejo, que es lo que había dicho el otro. Alguien nos está escuchando, cuidado. Nos han Forgive pillado. us. We did not intend to interrupt you. Como quieran matarnos, estamos jodidos. Why are you here? We're sorry. We didn't mean to interrupt your conversation. We need answers, so we followed your elders. Well, since you absolutely want to learn, do as the apprentices do. Pues perdió reputación. And be quiet. We are here to meditate, to hear the voice of the earth, because the wind has changed. Close doors, Arwechnis Diri. You were right. Johan is ready. Morian's trial has made her more. She is his Minundanem, and he is hers. One cannot She will have to bring him to the cave of knowledge. This will be his last último juicio. try. And the day the call is loud enough, you will respond
just like. But it's not yet time for you to join in on Milfricten. So, Afra, are you satisfied with what you saw? It was informative, although it's not what I expected. Thank you, Dunkus. This meeting was strange. It almost seemed like they really heard voices in the wind. Maybe it's true. Some believe so strongly that they end up hearing or seeing what they hope. Have you learned what you wanted to? What they said about these young people we helped out, about the fact they were ready to bind themselves. We have a unique opportunity of seeing a transformation with our very own eyes. But we can't follow them wherever they go. No, of course not. I must think on it. Come back and talk to me later. Vale. Ah, bueno. Reputación más 3, aunque hemos perdido un poco de reputación con los insulares, ¿eh? Y llevan 2 misiones que estamos perdiendo reputación con ellos. Aunque no sé si estaba scripteado, ¿eh? Y lo vamos a perder de todas maneras, pero bueno. Aquí no hay nada looteable, ¿eh? Yo estoy a por lo looteable. Aquí hay un tronco. No tiene nada guardado. Tiene su laguito con ranas y tal. Va. No, vale, me estoy yendo por aquí. No es por aquí. No es por aquí, pero por aquí tiene que haber cositas interesantes, ¿sabes? O por ejemplo, un cofre. Un cofre con guantes muy tochos. Y botas muy tochas. Bueno, mucho más tochas que las mías, pero... Ole, qué guapos, ¿no? Lo que pasa es que las manos, los guantes no los puedo cambiar, porque los que llevo son de artesano. Y eso lo quiero conservar. Vale, hombre, lo que sí puedo hacer... Bueno, me los puedo poner. Y los de granadero son los que ya no me... Los que ya no necesito. Y esto lo mismo. Botas. Guapas, ¿eh? Te vaya tesorito. Hemos encontrado. Estos de granadero. A ver, los de granadero igual se los puede poner. A ver. No, son iguales. Vale. Vale, vaya guantes más chulos nos hemos encontrado. Doraditos. Vale, pues ahora volvemos. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Vale, pues no hay más zona para ver. Y ahora hay que ir a otra aldea. La aldea que indicó Petrus, que está... ¿Dónde? Ah, aquí. Ah, pero esto es de otra, esto es de la misión de antes. Ah, entonces hemos terminado con esta que era secundaria. A ver. Las misiones de Vasco, misiones de Petrus. Vale, o sea, esta misión ya está terminada. Vale, pues lo que vamos a hacer... Aparte de cazar un pavo. Madre mía. ¿En serio?
¿Se ha escapado el pavo? ¿Se ha escapado? Se ha escapado. Se ha desmaterializado. Lo que vamos a hacer, antes de cazar el pavo es... Bueno, explorar un poquito más por aquí no vendría mal tampoco, ya que estamos... Este mapa no parece muy grande. Para que sea grandísimo, ¿sabes? No parece muy grande. Aquí hay un fuego ahí. Aquí puedo poner un campamento, no. No puedo poner campamentos. ¿Y en serio no hay nada aquí más? ¿Y entonces esta zona para qué es? Qué zona más rara, ¿no? Es una zona que no hay nada. Es una zona baiteo. Zona barra bait. Ah, mira, aquí está el pavo. Se mete debajo de la tierra, tío. Qué mamón. Ah, mira, tío, aquí tiene una trampa que no sé cuándo la he puesto ni por qué. Por aquí podríamos inspeccionar algo. A ver qué hay. Lo único que esto es sin retorno. Vale. Pues nada, caminos sin retorno de momento no me interesa. Quiero volver a la aldea, lootear un poquito y luego ya nos vamos a la siguiente misión, que va a ser la de Petrus, seguramente. De hecho voy a ver también, me he quedado con curiosidad de ver qué tenía el comerciante. A ver, comprar. Madre mía, vaya pedazo hacha tiene el tío. 400. Anillo, bastante tocho. 215 tampoco. O sea, para ser morado tampoco es muy tocho, ¿eh? 215. Claro, es comparado con mi personaje. Pero si lo comparo con este hombre... 44. Pero no tiene suficiente para mental. No se lo puedo poner. Con lo cual... Pues para el futuro, pero no. Máscara de búho, ostras. Qué bueno. Tiene menos. La verdad es que es graciosa. Túnica. La túnica me mola. Para ti, no, para ti no. Para ti la túnica. No, tiene menos armadura. Guantes, ostras, guantes bastante chetos, ¿eh? Ninguno tiene ningún perk. Aunque ahora le puedo poner los perks que quiera, la verdad. Maestro. No, sube muy poquito y son muy caros. Para lo poco que sube. Pantalones tampoco. Y collares. Maná. Maná saco. Incompatible con este personaje. Pero con este, por ejemplo, creo que se podría, ¿no? Voluntad 3 tampoco tiene voluntad 3. Pero, ostras, muy buena cadena, ¿eh? Resistencia elemental, mágica y al veneno, ¿eh? Te cagas.
Estoy por comprarle para más adelante, pero no sé si merece la pena. Munición. Munición siempre viene bien. Y... a ver. Rubíes, mira, rubíes. Hierro puro. Hierro puro no es muy caro, ¿eh? Me lo voy a pillar. Y los rubíes... todos no, pero igual un par de ellos... sí. Porque con esto podemos craftear cositas interesantes. Vale. Loción mortuoria. Vale, lo voy a comprar. Es barata. Voy a comprar una. Por si acaso tuviéramos una misión que nos la pidan. Y ya está. A ver. La anciana. Vamos a hablar con la anciana a ver qué nos cuenta. Bird tear to mud. Thank you for coming to talk to me. You are on Olmanawi, but you also look like a Lugaid Blau. Lugaid Blau? Is that what you call the congregation? Yes, those who have Los ojos yellow amarillos. eyes on their banner. They are coins. But to answer your Son question, monedas. yes, I am the legate of the congregation. Is legate the Renaigse word for on Olmanawi? No. It means that I am in charge of diplomatic relationships with the other nations. So I was right. You will be able. Some of your clan are preventing us from accessing one of our. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood. There were some old trees in this glade, so we let them do what at first. Everything was fine. But so we wanted to heal the place. But they won't let us come close. Their bod irony, their what? I could investigate. Yes, please. You must tell them that they have to let us heal the glade. Vale. El claro ese. Y el claro... Esto es una misión secundaria. Una misión secundaria que es de... es de esta zona, teóricamente. Si es de esta zona, ¿por qué no lo veo? Porque habrá otro mapa en esta zona. Vale. ¿Y la casa del jefe dónde está? No está aquí. No era aquí. Es que como ha habido varios teleportos. No es pista, pero creo que no. No, a ver la casa que no. La casa del jefe de la aldea me suena que no. No, no es ninguna de estas. Ah, bueno, igual es... ah, esta es... sí, está como un poquito apartada el pueblo. Es que me he dejado antes loot por recoger con tanta conversación y tal. Creo que me he dejado loot, vamos. Aquí puedo viajar. Vale. Vale, a ver. A ver con la anciana. Ah, esta es la anciana. ¿Ves? Me he dejado loot. Y eso... solo ese, no me dejo más loot. Vamos a hablar con este. What brings you here, Onoma? Ah, no, a este ya le he preguntado todo. I must leave. A este no tenemos nada más que preguntarle. La What anciana. wisdom do you...
Could you tell me about your It is not. It means the wound healed on your tongue. Heridas a... And we are the... Here the earth was burned, ruined. The forests were devastated. The rivers filled with blood. Our ancestors... It is the gift and the duty of our clan to heal. We healed this place, but we are often... Yes, that is what we do. He is a wise and measured king. I would like to know more about your culture and your... Ask your questions, Renai. Marcas de la transformación. Some of you show physical uniqueness, just like the one that accompanies me. You want to talk about the markings of Onolmenawe? That means those who are bonded. Los que están in your vinculados. language. This marking is those who are bonded and become Donigarda show these markings. Poseen But so esas do their marcas igual que children. sus hijos. But your friend must know this. Están vinculados a She eso. who is undoubtedly the daughter of a Denegad. I didn't know that there were bonded ones on your distant island. You're the first one I have seen. Anything else? O sea que nosotros tenemos una marca también. You consider nature to be a kind of deity, do you not? And those who bind themselves to it are the priests. Deity? Priests? I don't understand. The word deity is used to designate a higher kind of spirit. The priests are those who serve it. You do not understand. There is no spirit above others. Rivers, rocks, trees. They all carry spirits with Tiefradi gives and takes back. Through her we are born, and one day we return. Anything else? Do you have any writings that record your knowledge? Any writings? Ah, I see what you want. No. Their words must travel through the air like birds. To write them down. In No that tienen case, escrituras. how do you pass on? We talk to them. Don't you talk to your children on your De island? boca en boca. Of course. But we all... The Donigarda use paintings, so that ancient knowledge. But these paintings are sacred and secret. They are... Tienen pinturas. Ah, Could you tell me about your village? It is known as... It means Este nos lo han here dicho. The forest. It is... We... Yes. He is... vale, pues no. Thank you for giving me your time. We are old. Like trees. El tiempo ya no importa. Time. Vamos, nos han dicho bastantes cosas, ¿eh? Las ancianas. Y esto no nos lo marcaba la misión. Menos mal que hemos venido. La puerta, por favor. Que no encuentro la puerta. Ah, mira, aquí tenemos un puntito de experiencia. ¿Por dónde? Por aquí no pasa. Ah, mira, y aquí tenemos un poquito de loot. Lootea del bueno. A ver. Es muy a lo loco. Vale. Puntico de habilidad. Y vamos por aquí. Vamos a intentar desbloquear eso.
Tengo 2 punticos, no 1. Terremoto alquímico. Campaña mágica. Y la bomba. Bomba. ¿La bomba se ha desbloqueado? No, 3 puntos. Vale, habrá que ahorrar para la bomba. Aquí tenemos punto, no. Este nivel 16, este nivel 17. Y así sigue. Vale. Y vamos a investigar un poquito más. Aquí estamos. ¿Eso es un campamento? Sí, campamento. Vale, perfecto. ¿Dónde está el campamento? Me lo he pasado. Ah, vale, esto conecta con esto de aquí, con este otro mapa. Bueno, esta otra parte del mapa que teníamos investigado. Esta es otra aldea, ¿no? Reina Plat. ¿Por dónde? Ah, era aquí. Es un perro muy verde. Ahí está. 3 de 4, ¿eh? Es que es solo una hoguerita. Vale, pues aprovechando la hoguera vamos a viajar. A ver, secundarias. Tenemos las de Vasco, que no vamos a hacer ahora, porque lo tenemos. Las de Petrus. Vamos a hacer las de Petrus. A ver qué nos cuenta Petrus. Y luego volvemos a poner. Have you considered my proposition? What was it again, precisely? I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatic. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her, and would like to give him a... What do you have in mind? Nos va a ayudar Diplomacy is diplomáticamente. not only a matter of formal encounters. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could... How could we ever find anything? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to Vale. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. Madre mía, a registrar el apartamento. Y este era, teóricamente es This de is ella, taking pero quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that and if we want to be sure to pass without being noticed, vestirnos de we need sirvientes. only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Vale, pues vamos con estos dos. Vamos con ellos, claro. No, Petrus tiene que ir sí o sí. ¿Y cómo nos vestimos de sirvientes? Ese es el tema. Mira, aquí tenemos otra secundaria. O sea que... Vale. Ah, espérate, no. Tenemos que ir...
No tengo, claro, ropa no tengo. Túnica de luchador. De la guardia, de marinero. Esto no es de sirviente tampoco. Sacerdote no me vale ninguna como túnica de sirviente. A ver si tiene este algo. Corza vieja. Gabán. De marqués. Chaqueta ligera de grumete. El grumete es de marinero. Atuendo de leñador. De trabajador. De artesano. Fogón viejo. Lo único que esto no se sabe de qué es. De trabajador. No sé si nos valdrá este. Vamos a ver. Bueno, antes de ir vamos a guardar porque no sé si es el atuendo que hay que llevar o... Es que el juego a veces no lo deja claro. Con el de marinero sí te lo explica un poco, pero con este no. Vamos a guardar aquí. Para no cagarla. Vamos. Que voy disfrazado yo, no sé si con ir yo es suficiente, deberíamos ir disfrazados todos. Vale, aquí de momento no nos dicen nada. Plantas superiores. A mí si están aquí. Planta superior, o sea, tenemos que subir todavía más para arriba. Esto es para bajar, ¿no? Tiene que haber una escalera aquí, o en un lado o en otro. Creo que por aquí. La madre del cardenal está ahí. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I No. would like to ask a favor Mierda, nos han of you. pillado. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Is that so? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the... It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in... As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen. Probably by the islanders who still... I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to I retrieve... suppose I could go to Eden and try to retrieve them. Marvelous. The leader of the community. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Vale, pues nos han dado otra tarea que no.
vamos a cumplir. Porque si no, seguramente será ir contra los isleños. Y tenemos el tema un poco delicado. ¿Dónde están los aposentos de este hombre? Madre mía. Ah, este, por ejemplo, trabajador. Ah. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Tenemos que conseguir. Esa es la ropa de trabajador. Es como de cocinero o algo así, ¿no? Esto no sé si me vale. Aquí hay algo que hace como ruido. Ah, la bolita esa. Pero esto no son sus aposentos. Esto es como una especie de oficina. Vale. Este es un ciudadano. Vale. Los daños que causaron sus invitados. Las alfombras tienen grandes marchas. A saber qué hicieron. La llave encima de su escritorio, como siempre. No sé si vamos a cuadrante de vestidos, Nos pillan aquí. Uy, aquí la han liado. Aquí han tenido una fiesta o algo, ¿no? Está todo por los suelos. Averiguar que se esconde bajo el palacio. ¿Y aquí qué hay? Esto también es bajo el palacio. Bueno, ya estamos aquí. Nos metemos hasta la cocina, ¿no? No, mira. Pensaba que se podía bajar por aquí. No veo nada. ¿Esta escalera es la principal o es de servicio? Espera. ¿Y esto sube o baja? Esto baja. Esta escalera puede ser interesante. No, esto es por donde hemos subido, claro. No, volvamos. Vamos a ver qué hay aquí. Los aposentos, ¿sabes? Aquí hay algo. No. El baño. Pedazo de baño. Vale. Esto lo hemos cotilleado. Ah, por aquí. Por aquí se baja, vale. Lo que quería cotillar era esto, que creo que lo hemos cotillado también. Sí. Esta es la escalera que se ve desde arriba. No, no es.
No parece que sea esta. Pero es la única que hay. La. Y aquí. Vamos a ir por aquí. Llave secreta. Es que dejan las llaves secretas por cualquier lado. Bueno, parece ser que la ropa que hemos elegido es la correcta, porque no nos han dicho nada. Lo raro ha sido que cuando nos ha asignado la misión, digo, ya nos han pillado. El símbolo del sol me gusta, es bonito realmente. A pesar de que sean unos locos de la religión. A ver, ¿qué más? ¿Dónde hay que meterse? Claro, nos tenemos que meter en alguna estancia. Vale. A ver. Poción, munición. Estaría guay que la ropa la tuviéramos que conseguir en algún sitio concreto, robarla a algún sitio concreto, en vez de comprarla o lo que sea. Porque así te aseguras que sabes que es la ropa correcta. Porque yo estoy yendo con la ropa y no sé si es correcta o simplemente que no me están pillando. Porque claro, aquí ya ese trabajador lleva otra ropa diferente que el que hemos visto arriba. El de arriba parecía un cocinero y este lleva un chalequillo azul. Pues que este no sé si es cocinero o qué coño es. A ver, espérate. Vamos a ver. Uf, aquí hay mucha tela. This area of the palace is forbidden to visitors by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Vale, no nos han dicho nada. Chaleco cómodo. Vale, nos tenemos que disfrazar los tres, además. Y ninguno llevamos el chaleco cómodo. ¿Y dónde lo conseguimos eso? Vale, ahora ya lo tengo claro. Ahora sí que lo tengo claro. Pero claro, o lo conseguimos en algún lado. Y aquí no hay comerciantes. Tiene que haber algún comerciante. Ah, el mercado, sí. Vale. Hay que conseguir. Vale. Eso estaba todo hecho adrede para que nos pillaran ahí. Y entonces nos dice dónde lo tenemos que conseguir. Es un poco raro, pero bueno. Y necesito 3 chalecos cómodos, vale. Comprar. A ver. Pezanillos, A ver, vamos a lo que va. Chaqueta gromete, leñador, trabajador, chaleco cómodo. Y es rosita, Bueno, vale. 3. Había otros 3 por si acaso. Chaqueta baronet. Vale. Yo ya me he disfrazado. Vale, entonces. Este hombre tiene que ir también con chalequito cómodo. Y esta señorita también. Ah, pues ya estamos. Y el atuendo de trabajador no me sirve para.
Vámonos. Mira qué monos estamos ya. Hasta que no te pillan no te dicen qué chaleco tienes que comprar. Aunque justo está ahí. Bueno, si lo sabes te lo ahorras. Pero bueno. Ahora sí, vamos a entrar. Que en principio pensaba también que para ir a los aposentos también tenemos que disfrazarnos con el chaleco cómodo. Pero bueno. A ver si ahora no nos dicen nada. Sería lo suyo. Hola, buenas. Soy el trabajador. Aquí como un almacén extraño. A ver, espérate. Que quiero ver por dónde vamos. Vamos a ir hacia allí. Mirando todas las estancias. Aquí no hay nada. Está todo... Hola, compañero. Está todo en orden. Todos los barriles en orden. Aquí también. Vale. Aquí tienen un festival montado. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. A ver. Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol. Alcohol. Estos con los religiosos que son. Old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. Alcohol. Aquí qué. It seems that someone forgot their Un earring. pendiente. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. O sea que han venido mujeres de vida alegre aquí. The kind of thing a courtesan would wear. La I cortesana. didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Tuleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Vale, hay que buscar aquí el libro, Biblias o lo que sea eso. Tenemos que buscar algo más. No encuentro nada más, la verdad. Camas deshechas, unos pololos ahí. El vinacho. Bueno, vamos a... Menos mal que tenemos la llave secreta. Ah, mira, aquí hay más cosas. Libro de cuentas. Préstamos hechos por una prestamista llamada La Urraca. No entra dinero que lo cancela completamente. Las sumas son astronómicas, sin embargo no parece mencionado de dónde sale este dinero. Además hay varios pagos recurrentes a un tal bastón de caramelo. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite... This
sweet Esa person. dulce persona Must la be doing está her haciendo grandes huge favores. favors to get these some. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. The moneylender is well established. He can be found near the main square. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Vale, pues tenemos aquí pruebas incriminatorias para llevar nuestra diplomacia al siguiente nivel. Vale, esto lo hemos visto. A ver, aquí hemos estado. Es que este mapa como es tan raro. No sé si hemos estado. Se supone que es esta habitación de aquí, ¿no? ¿O no? Sí. Por aquí hemos bajado. Sí, yo creo que hemos estado por todo. Hemos estado en todos los sitios. Pues nada, vámonos. A ver si por aquí a ver si encontramos algo que lootear, pero no hay nada looteable. Vaya que estamos disfrazados de sirvientes. Vamos a entrar en esta, que es la única habitación que nos queda para recorrer todo el palacio. Hola, buenas, somos del servicio. Cuidado, que esto es la iglesia. El pastor ahí, tal. San Macios, ¿no? A ver. No, esto no se abre. Pues aquí no hay nada, aquí no hay nada más que ver. Ahora vámonos. Vale, tenemos esto que es. Esto es la urraca. Y antes de la urraca tenemos también, podemos interrogar a las prostitutas y al cuartel. Vale, vamos primero, sí, vamos primero ahí. La urraca vamos a dejar para el final, que tendremos más pruebas para incriminarla. A ver, espérate. No sé cómo se... Veneno había ahí. Que hay al puerto. A ver. Ah, mira. Esta ciudad no la habíamos recorrido mucho. Bueno, a ver, para interrogar nos vamos a cambiar el atuendo por nuestro atuendo habitual. Este hombre va a hacer que recupere su dignidad, porque con ese chalequito tiene unas pintas horrorosas. Y tu armadura normal. Va. Así imponemos un poco más de respeto.
saltar. Can I get you any? I'm here for something else. If you wish. What? Do you think that the Mother Cardinal... You sometimes deliver goods to your... Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really Todo el mundo habla de él, pero nadie le And conoce. what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about... I have to go. Vale. ¿Y por qué se ha...? Eso sigue ahí marcado. Hemos hablado de él con todo. Hemos hablado de todo con él. Can I get you any? Look who it is. No. I have to go. I will leave you to your work. Vale, igual tenemos que hablar con él después. Vale, sala de juegos. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Apuesta. Has the Mother Cardinal ever come here to place... The Mother Cardinal? And why not... No. I Vale. imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of... Es un organizador. organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for... If that's the case, why don't you stop? He has friends, protectors, and the only ones who wanted to speak of his cartel... Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly... I know how to look after myself. Vale. I must be going. Next time, then. Vamos a preguntarle sobre las apuestas. Welcome. You here to wager? On what would we be betting? On the fights in the arena. Por los combates. And do they win? Espérate. On what would we be betting? On the fights in the arena. Quite a few come here. And do they win? A few do. Algunos de ellos, otros tienen menos suerte. But they do get the thrill either way. Vale. I must be going. Next time. Perfecto. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And so, have you found... Let's just say that I'm gathering... My treasures are worth their price. For you, I'm sure we can... Ah, mierda. No tengo talento. Es mal que tengo dinero. Here you are. Thank you, my lady. Thank you. Es un chico, una chica. Esta misma, ¿verdad? Para interrogarlo. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, father. No es padre. Oh, hello. Es su hija, no jodas. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave, and I have no desire to answer your questions. Very well. Goodbye. ¿En serio es la hija de este? ¿O todos le llamaban padre? ¿O llama... Igual es porque There es are too cura. many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam.